Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. El Señor de las Sombras. De Cassandra Clare. Capítulo 19. Los bosques grises. Te dije que te mantuvieras lejos del mercado de sombras, Rogue, dijo Barnabas. ¿Hay alguna razón por la que no me hayas hecho caso? ¿Falta de respeto hacia mí o solo una falta de respeto a los subterráneos en general? Un nutrido grupo de gente había comenzado a reunirse, una curiosa mezcla de vampiros altivos, licántropos burlones y brujos inquietos. Me dijiste que no me acercara al mercado de Los Ángeles, contestó Kit, no a todos los mercados de sombras del mundo. No tienes ni ese poder ni ese alcance, Ale, y es el dueño de este mercado de sombras quien debe decidir si me quedo o me voy. Esa sería yo. Era Hipatia, con su fino rostro carente de expresión. Creía que era solo copropietaria, repuso Kit. Es suficiente, y vigila tu impertinencia. No me gusta que me mientan, niño. Ni tampoco me gusta que hayas traído a 2 Nefilim aquí contigo. La gente reunida ahogó un grito. Kit se encogió por dentro. Eso no pintaba bien para él. Ellos no apoyan la paz fría, dijo. ¿Votaron en contra? Preguntó un brujo que llevaba un collar de puntas alrededor del cuello. Teníamos 10 años, contestó Libby. Éramos demasiado pequeños. Niños, siseó el que estaba detrás del mostrador de las hadas enjauladas. No era fácil saber si lo había dicho con sorpresa, desprecio o rabia. Oh, no solo ha traído a 2 Nefilim con él, dijo Barnabas con su sonrisa de serpiente. Él también lo es. Un espía cazador de sombras. ¿Qué hacemos? Susurró Tai. El anillo de gente se había estrechado mucho y los chicos se hallaban tan apretados que Kit, atrapado entre Tai y Libby, no podía mover los brazos. Sacad las armas, respondió Kit. Y preparaos para salir por donde podamos. Los mellizos ni parpadearon. Movieron las manos rápidamente en la periferia del campo de visión de Kit. Eso es mentira, afirmó Kit. Mi padre era Johnny Rook. ¿Y tu madre? Dijo la profunda voz de sombra a su espalda. Un gentío se había reunido también tras él, ¿no podían escapar hacia allí? No lo sé, contestó Kit con los dientes apretados. Se sorprendió al ver a Hipatia alzar las cejas, como si supiera algo que él desconocía. Y no importa, no. Hemos venido aquí a haceros daño o a espiaros. Necesitábamos la ayuda de un brujo. Pero los Nefilim tienen sus propios brujos amaestrados, dijo Barnabas, los que están dispuestos a traicionar a los subterráneos mientras escarban buscando dinero en los bolsillos de la clave. Aunque después de todo lo que le hicisteis a Malcolm. ¿Malcolm? Hipatia se incorporó de golpe. ¿Estos son Blackthorn? ¿Los responsables de su muerte? Solo murió a medias, objetó Tai. Volvió como una especie de demonio marino durante un tiempo. Ahora está muerto, claro, añadió, como si se hubiera dado cuenta de que, de algún modo, había metido la pata. Por esto Sherlock Holmes deja siempre que sea Watson quien hable, le dijo Kit en un susurro. Holmes nunca deja que sea Watson quien hable, replicó Tai. Watson es un refuerzo. No, no soy ningún refuerzo, soltó Kit, y sacó un cuchillo del bolsillo. Oyó reír a los licántropos, burlándose de las mínimas dimensiones de la daga, pero no le importó. Como he dicho, repitió, hemos venido aquí en paz para hablar con un brujo y marcharnos. Yo he crecido en los mercados de sombras. No tengo nada en su contra, y mis compañeros tampoco. Pero si nos atacáis, lucharemos.
Y luego vendrán otros Nefilim, que acudirán a vengarnos. ¿Y para qué? ¿A quién beneficiará eso? El chico tiene razón, dijo Sombra. Una guerra así no beneficia a nadie. Barnabas hizo un gesto para que se marchara. Sus ojos tenían un brillo fanático. Pero dar un ejemplo sí puede ser beneficioso, replicó. Que los Nefilim sepan lo que es encontrarte los cuerpos deshechos de tus hijos en tu puerta y que no tengas derecho a ninguna reclamación ni justicia. No lo hagas, comenzó Libby. Acabad con ellos, ordenó Barnabas, y su manada de licántropos, junto a unos cuantos mirones más, saltaron hacia ellos. En el exterior de la casa, las luces de Polperro brillaban como estrellas contra las oscuras laderas de las colinas. El mar se oía al fondo, el suave sonido del océano yendo y viniendo, la canción de cuna del mundo. Sin duda, a Emma le había funcionado. A pesar de los esfuerzos de Julian con el té, se había quedado dormida delante de la chimenea, con el diario de Malcolm abierto a su lado, acurrucada como un gato. Antes de dormirse, le estuvo leyendo el diario en voz alta. Desde el principio, cuando Malcolm fue hallado solo, un niño confuso que no recordaba a sus padres y no tenía ni idea de lo que era un brujo. Por lo que Julian suponía, los Blacktor lo habían acogido porque pensaron que un brujo les podría ser útil, un brujo al que pudieran controlar y mandar. Le explicaron su auténtica naturaleza, y no de un modo demasiado considerado. De toda la familia, solo Annabel se mostró amable con él. De pequeños, habían explorado juntos los acantilados de Cornwall, y ella le enseñó cómo podían enviarse mensajes empleando un cuervo de mensajero. Malcolm escribía poéticamente de la costa, de sus cambios y sus tempestades, y también lo hacía de Annabel, incluso cuando no reconocía sus propios sentimientos. Adoraba su rápido ingenio y su fuerte carácter. Adoraba que lo protegiera y explicaba cómo lo defendió, enfadada, de sus primos. Con el tiempo, él comenzó a admirar no solo la belleza de su corazón. Su pluma vacilaba al escribir sobre la suave piel de Annabel, sobre la forma de las manos y la boca, sobre las veces en que el cabello se le salía de las trenzas y le flotaba alrededor como una nube de sombra. Julian casi se alegró cuando Emma se fue callando y se tumbó, solo para descansar los ojos, le había dicho, pero se quedó dormida casi al instante. Nunca creyó que pudiera llegar a compadecerse de Malcolm o pensar que se parecían en algo, pero las palabras de Malcolm podrían haber sido la historia de la ruina de su propio corazón. Cogió el diario y siguió leyendo. A veces, alguien a quien conoces de toda la vida deja de ser conocido y pasa a ser desconocido de un modo maravilloso, como si descubrieras que una playa a la que has ido toda tu vida no es de arena sino de diamantes, y te ciega con su belleza. Annabel, has cogido mi vida tan roma como el filo de una espada olvidada, la has hecho pedazos y la has vuelto a unir con una forma tan extraña y maravillosa que solo puedo preguntarme. Se oyó un fuerte golpe, un ruido como si un pájaro se hubiera estrellado contra el vidrio de una de las ventanas. Julian se incorporó y cogió la daga que había dejado en la mesita baja frente al sofá. El golpe se oyó de nuevo, esta vez más fuerte. Se puso en pie. Algo se había movido al otro lado de la ventana, el destello de algo blanco. Y entonces se oyó un tercer golpe. Estaban tirando algo contra los cristales, como un niño lanzando guijarros a la ventana de un amigo para llamarlo. Julian miró a Emma. Estaba tendida boca arriba, con los ojos cerrados y el pecho subiendo y bajando a un ritmo regular. Tenía la boca ligeramente entreabierta y las mejillas sonrosadas. Fue a la puerta y giró el pomo poco a poco, intentando que no chirriara. Abrió y salió a la noche. Estaba oscuro y hacía frío, la luna colgaba sobre el agua como una perla en el extremo de una cadena. Alrededor de la casa, el terreno era irregular y caía casi en picado por el lado del océano. La superficie del agua era oscura y transparente, se veía la forma de las rocas sumergidas bajo ella,
como si Julian estuviera mirando a través de un cristal ahumado. Julian, dijo una voz. Julian Blackthorne. Se volvió. La casa quedó a su espalda y frente a él estaba Peak Rock, la punta del acantilado, y la oscura hierba que crecía a puñados entre las piedras grises. Alzó la mano con la piedra mágica en ella. La luz iluminó a una chica que se hallaba frente a él. Era como si hubiera salido de un cuadro, melena oscura, derecha como un clavo, el rostro ovalado como el de una virgen triste enmarcado por la capucha de una enorme capa. Bajo esta, Julian pudo ver los tobillos blancos y los zapatos rotos. ¿Annabel? El cuchillo salió volando de la mano de Kit. Cruzó la distancia entre él y la muchedumbre que se acercaba y se hundió directamente en el hombro de Barnabas. El brujo de escamas de serpiente se tambaleó hacia atrás y cayó gritando de dolor. «Kit», exclamó Libby asombrada. El chico vio que ya no estaba segura de que aquello hubiera sido lo mejor, pero nunca se había olvidado de una cita de Emerson, que era una de las favoritas de su padre: cuando atacas a un rey, debes matarlo. Un brujo era más poderoso que una manada de licántropos, y Barnabas era su líder. 2 razones para eliminarlo de la pelea. Pero no había tiempo de pensar en eso, porque ya tenían encima a los subterráneos. ¿Umbriel?, gritó Libby. Una hoja ardiente apareció en su mano. Libby era un torbellino en movimiento, su entrenamiento con el sable la hacía ser rápida y ágil. Fue formando una circunferencia mortal con el cabello girando a su alrededor. Era una hermosa mancha de luz y sombras, y arcos de sangre seguían el paso de su cuchillo. Tai, esgrimiendo una espada corta, había retrocedido contra la columna de un puesto, lo que fue una decisión inteligente, porque la dueña del puesto les gritaba a los subterráneos que retrocedieran mientras estos avanzaban. «¡Fuera! ¡Largaos!», gritó la dueña del puesto, y su mercancía comenzó a volar por los aires, botellas de tintura rompiéndose contra las sorprendidas caras de los licántropos y los vampiros. Algunas de las sustancias parecían corrosivas. Al menos un licántropo cayó hacia atrás lanzando un grito mientras se agarraba el rostro humeante. Tyson sonrió, y a pesar de todo lo que estaba sucediendo, eso hizo que Kit también quisiera sonreír. Lo archivó como un recuerdo para analizar más tarde, sobre todo teniendo en cuenta que en ese mismo instante un enorme licántropo con hombros como arcos de iglesia se estaba lanzando contra él. Kit tiró de uno de los postes de la tienda de sombra y lo soltó de su anclaje, haciendo que toda la estructura se inclinara. Blandió el poste. No era del metal más duro, pero era flexible, como un enorme látigo. Oyó el crujido del hueso cuando golpeó al licántropo en pleno salto de lleno. En el esternón. Con un gruñido de agonía, el licántropo le pasó a Kit por encima de la cabeza. Al muchacho, el cuerpo le vibraba de excitación. Quizá pudieran lograrlo. Tal vez entre los 3 podrían salir peleando esta. Quizá fuera eso de lo que significaba tener el cielo en las venas. Libby gritó. Kit apartó a un vampiro de su camino con un salvaje golpe del poste y se volvió para ver qué había ocurrido. Una de las botellas que volaban por el aire se había roto contra su costado. Era evidente que se trataba de una sustancia ácida, le estaba quemando la ropa, y aunque tenía la mano sobre la herida, Kit vio que sangraba entre los dedos. Aún seguía golpeando con la otra mano, pero los subterráneos se habían apartado de Tai y Kit y corrían hacia ella, como tiburones que acuden al olor de la sangre. Libby lanzó una estocada y ensartó a 2, pero al no poder cubrirse adecuadamente, su círculo de protección iba menguando. Un vampiro se le acercó lamiéndose los labios. Kit comenzó a correr hacia ella. Tai iba delante de él, empleando su espada corta para abrirse paso a tajos a través de la multitud. La sangre estaba manchando el suelo a los pies de Libby. El corazón de Kit se tensó de pánico. Ella se desplomó justo cuando su hermano la cogía, y ambos cayeron al suelo, Libby en brazos de Tai. Umbriel se le escapó de la mano. Kit
Kit corrió como pudo hacia ambos. Tiró el poste a un lado, golpeando a varios licántropos, y cogió el cuchillo serafín de Libby. Tai había dejado la espada en el suelo. Sujetaba a su hermana, que estaba inconsciente, con el cabello colgándole sobre el pecho. Había sacado la estela y estaba trazando una runa curativa en la piel de Libby, aunque le temblaba la mano y la runa era irregular. Kit alzó la ardiente espada. Su luz hizo que los subterráneos se echaran un poco hacia atrás, pero Kit sabía que eso no era suficiente, volverían a atacar, lo harían pedazos y luego harían pedazos a Libby y a Tai. Vio a Barnabas, con el traje empapado en sangre, apoyado en el brazo de un guardaespaldas. Sus ojos, fijos en Kit, estaban cargados de odio. No habría piedad. Un lobo saltó hacia Kit. Este blandió a Umbriel, y no le dio a nada. El lobo ya había caído al suelo, como si lo hubiera empujado una mano invisible. Hubo una ráfaga de viento. El dorado cabello de Kit se agitó ante su rostro, se lo apartó con una mano manchada de rojo. Las tiendas se sacudían, tarros y botellas seguían rompiéndose. Rayos azules crepitaban por doquier, y uno de ellos se bifurcó y se clavó en el suelo justo delante de Barnabas. Parece, dijo una voz aterciopelada, que llegado en el momento oportuno. Un hombre alto, con el cabello corto, negro y en punta caminaba hacia ellos. Era, sin duda, un brujo. Tenía ojos de gato, con pupilas verticales, verdes y dorados. Llevaba una gabardina negra llamativamente forrada de rojo, que se agitaba tras él al caminar. Magnus Bane, escupió Barnabas con evidente desprecio. El gran traidor. No es mi apodo favorito, repuso Magnus, agitando un poco los dedos en dirección a Barnabas. Prefiero, nuestro amo y señor, o quizá, inequívocamente el más sexy. Barnabas retrocedió. ¿Estos tres Nefilim han entrado en el mercado con engaños? ¿Han infringido los acuerdos? Uno de ellos me ha apuñalado, ladró Barnabas. ¿Cuál? Preguntó Magnus. Barnabas señaló a Kit. Mal asunto, dijo Magnus. La mano izquierda le colgaba en el costado. Con disimulo, le hizo a Kit una señal con el pulgar hacia arriba. ¿Y esto ha pasado antes o después de que los atacaras? Después, contestó Kit. Uno de los guardaespaldas de Barnabas fue a por él. Kit empuñó su arma. Esta vez, el rayo que salió bifurcado de la mano de Magnus se sacudió como un cable eléctrico entre los pies de ambos. Quietos, ordenó. No tienes autoridad aquí, Bane, masculló Barnabas. Lo cierto es que sí, contestó Magnus. Como representante de los brujos en el Consejo de los Cazadores de Sombras, ¿tengo mucha autoridad? Supongo que lo sabes. Por supuesto, sabemos perfectamente bien lo muy cautivado que estás por los Cazadores de Sombras. Barnabas estaba tan furioso que soltaba gotas de saliva al hablar. Sobre todo por los Lightwood. Magnus alzó una perezosa ceja. ¿Dices esto por mi novio? Celoso, Barnabas. Kit se aclaró la garganta. Señor Bane, comenzó. Había oído hablar de Magnus Bane, como todo el mundo. Era probable que fuera el mago más famoso del mundo. Su novio, Alec, lo ayudaba a dirigir la alianza de subterráneos y cazadores de sombras, junto con Maya Roberts y Lily Chen. Libby ha perdido mucha sangre. Tai ha empleado una runa curativa, pero... El rostro de Magnus se oscureció de auténtica ira. Tiene 15 años. Es una niña. Rugió. ¿Cómo osas? ¿Nos delatarás ante el consejo, Magnus? Preguntó Hipatia, que hablaba por primera vez. No se había unido al ataque y estaba apoyada contra la pared de un puesto, mirando a Magnus de arriba abajo. Sombra parecía haber desaparecido. Kit no tenía ni idea de a dónde habría ido. Me parece que tenemos dos opciones, respondió Magnus.
Lucháis contra mí, y no ganaréis, creedme, porque estoy muy enfadado y soy más viejo que todos vosotros, y luego se lo cuento al consejo, o me dejáis marchar con estos niños Nefilim, no peleamos y no informo al consejo. ¿Alguna opinión? Yo elijo el número 2, dijo la mujer que había tirado sus botellas a los licántropos. Tienes razón, Barnabés, admitió Hipatia. Apártate. El rostro de Barnabés era un poema. Se volvió de golpe y se fue furioso seguido de sus guardaespaldas. Los otros subterráneos comenzaron a marcharse lentamente, desapareciendo entre la gente, encorvados como si quisieran no ser vistos. Kit se arrodilló junto a Tai, que casi no se había movido. Sus ojos iban de un lado al otro, tenía los labios casi blancos, parecía hallarse en estado de shock. Tai, dijo Kit vacilante, y le puso la mano en el brazo al otro chico. Tai. Este se apartó de su mano casi sin apercibirse de quién era. Tenía los brazos alrededor de Libby, con los dedos apoyados en su muñeca. Kit se dio cuenta de que le estaba tomando el pulso. Era evidente que Libby estaba viva, Kit veía cómo le subía y le bajaba el pecho. Pero Tai siguió con los dedos sobre la muñeca, como si el ritmo de sus latidos lo tranquilizara. Tiberius. Era Magnus, que se estaba arrodillando sin prestar atención a la sangre y el barro que le manchaba la gabardina, que parecía muy cara. No trató de tocar a Tai, solo le habló en voz baja: Tiberius. Sé que puedes oírme. Tienes que ayudarme a llevar a Libby al instituto. Allí podré ocuparme de ella. Tai alzó la mirada. No estaba llorando, pero el gris de sus ojos se había oscurecido como el carbón. Parecía aturdido. Mientras se ponían en pie, Magnus creó un portal, un torbellino de azul, verde y rojo que se alzó contra las sombras de las tiendas y los puestos del mercado. Tai se volvió de repente hacia Kit. ¿Puedes cogerla?, le preguntó. ¿Puedes llevar a Libby? Kit asintió asombrado. Que Tai lo dejara llevar a su melliza era una señal de confianza que lo sorprendía. Alzó a Libby en brazos, con el olor a sangre y magia en la nariz. Vamos, los llamó Magnus. El portal ya estaba totalmente abierto. Kit pudo ver la silueta del Instituto de Londres a través de él. Tai no se volvió. Se había puesto los auriculares sobre las orejas y corría por el ahora vacío callejón del mercado. Iba encorvado, como si quisiera protegerse de los golpes que pudieran caerle por todos lados, pero sus manos eran firmes cuando llegaron al puesto del final, el que tenía hadas enjauladas. Comenzó a abrir las jaulas una a una. Los pixies, los nixies y los trasgos cautivos salieron a toda prisa, gimiendo de alegría al estar libres. Tú, detente, gritó el dueño del puesto, corriendo para evitar mayores perjuicios, pero era demasiado tarde. Tai le lanzó la última jaula y ésta se abrió, dejando escapar un furioso trasgo con garras que le clavó los dientes en el hombro a su antiguo captor. Tai. Lo llamó Kit, y este corrió hacia el portal abierto. Sabiendo que Tai iba detrás de él, Kit se metió en el portal sujetando a Libby con fuerza, y dejó que el torbellino lo llevara. Annabel se le acercó en silencio, sus agrietados zapatos no hacían ningún ruido sobre las rocas. Julian no podía moverse. La incredulidad lo había dejado clavado en el sitio. Sabía que estaba viva. La había visto matar a Malcolm. Pero nunca se pudo imaginar que fuera tan tangible y definida. Tan humana. Daba la impresión de ser alguien a quien se podría encontrar en cualquier lado, en un cine, en el instituto, en la playa. Se preguntó de dónde habría sacado la ropa. La capa no parecía algo que se fuera a encontrar tendida con la colada, y Julian dudaba de que Annabel tuviera dinero. Las escarpadas rocas la cubrieron con su sombra cuando se fue acercando a él y se bajó la capucha. ¿Cómo has hallado este lugar?, le preguntó. Esta casa. Julian alzó la mano y la mujer se detuvo a solo unos pasos de él.
El viento nocturno le alzaba mechones del cabello, que parecían bailar alrededor de sus sienes. Los Pisques me han dicho que estabas aquí, explicó. Fueron amigos de Malcolm, y aún me tienen cariño. ¿Era en serio? Julian no sabría decirlo. No deberías estar aquí, continuó ella. No deberías estar buscándome. No tengo ninguna intención de hacerte daño, dijo Julian. Y se preguntó si, en caso de acercarse a ella, sería capaz de cogerla. La idea de emplear la fuerza para conseguir el libro negro le daba náuseas. Se dio cuenta de que no había pensado en cómo iba a arrebatárselo. Pero te vi matar a Malcolm. Recuerdo este lugar 200 años dijo ella como si no lo hubiera escuchado. Su acento era británico, pero tenía algo raro, un sonido que Julian no había oído nunca. Estaba casi igual, aunque había menos casas y más barcos en el puerto. Se volvió para mirar la casa. Malcolm construyó esta casa. Con su propia magia. ¿Por qué no has entrado? Preguntó Julian. ¿Por qué me has esperado fuera? Me es imposible entrar, contestó ella. Tengo la sangre de Malcolm en las manos. No puedo entrar en su casa. Se volvió de nuevo para mirar a Julian. ¿Cómo pudiste verme matarlo? La luna salió de detrás de una nube. Iluminó la noche, enmarcando los irregulares contornos de los nimbos con una cinta de luz. Vi cómo Malcolm te resucitaba, contestó Julian. En un cristal mágico de la reina Celi. Ella quiso que lo viera. ¿Y por qué querría la reina algo así? Abrió los labios al comprender la razón. Para que desearas seguirme. Para que anhelaras el libro negro de los muertos y todo su poder. Metió la mano bajo la capa y sacó el libro. Era realmente negro, de un negro denso que parecía reunir las sombras en su interior. Estaba atado con una correa de cuero. Las letras grabadas en la cubierta hacía tiempo que se habían borrado. No recuerdo nada de mi muerte, explicó Annabel a media voz, mientras Julian tenía los ojos clavados en el libro. Ni de cómo ocurrió, ni del tiempo que yací bajo tierra, ni de cuando Malcolm se enteró de mi muerte y desenterró mis huesos. Solo después he descubierto que Malcolm pasó muchos años tratando de resucitarme, pero durante todo ese tiempo ninguno de sus hechizos dio resultado. Mi cuerpo se pudrió y no me desperté. Dio la vuelta al libro. El rey Noseli fue quien le dijo que el libro negro era clave, fue el rey Noseli quien le dio el poema y el hechizo. Y fue el rey Noseli el que le dijo a Malcolm cuando Sebastián Morgenstern atacaría el instituto, cuando estaría vacío. Lo único que el rey le pidió a cambio fue que Malcolm hiciera para él hechizos que debilitaran a los Nefilim. La cabeza de Julian iba a toda velocidad. Malcolm no había mencionado que había sacado el rey Noseli de todo eso al explicar su versión de la historia a los Blackton. Pero eso no debería sorprenderlo. El rey era mucho más poderoso que Malcolm, y el brujo habría sido reacio a invocar su nombre. En las tierras Noseli, nuestros poderes son inútiles, explicó Julian. Los cuchillos serafines no se encienden, ni funcionan las luces mágicas o las runas. Obra de Malcolm, afirmó ella. Lo mismo que ocurre en sus tierras, así desea el rey que suceda en todo el mundo, y en Idris. Los cazadores de sombras careciendo de poderes. ¿Se apoderaría de Alacante y gobernaría desde allí? Los cazadores de sombras se convertirían en los cazados. Necesito el libro negro, Annabel, dijo Julian. Para detener al rey. Para detener todo esto. Ella se lo quedó mirando. Hace 5 años, contó, Malcolm derramó sangre de cazador de sombras tratando de resucitarme. Los padres de Emma, pensó Julian. Me despertó la mente, pero no el cuerpo, explicó Annabel. El hechizo funcionó a medias. Sufrí una agonía, ¿comprendes? Medio viva y atrapada bajo la tierra. Grité mi dolor en silencio. Malcolm no pudo oírme. No podía moverme.
Él pensó que yo era insensible, incapaz de oírlo, pero sin embargo me hablaba. 5 años, pensó Julian. Durante 5 años había estado atrapada en la tumba de la convergencia, consciente pero incapaz de hacerse oír, incapaz de hablar o gritar o moverse. Julian se estremeció. Su voz se filtraba hasta mi tumba. Me leía ese poema una y otra vez, hace muchos, muchos años. Su mirada era torva. Me traicionó mientras vivía, y de nuevo mientras estaba muerta. La muerte es un regalo, ¿lo entiendes? Ir más allá del dolor y la pena. Él me quitó eso. Lo lamento, dijo Julian con sinceridad. La luna había comenzado a hundirse en el cielo. Se preguntó qué hora sería. Lamentar, repitió con desdén, como si esa palabra no tuviera sentido para ella. Habrá una guerra, afirmó, una guerra entre las hadas y los cazadores de sombras. Pero eso no me concierne. Lo que sí me concierne es que me prometas que no vas a seguir intentando conseguir el libro negro. Déjalo en paz, Julian Blackthorne. Julian soltó aire. Habría mentido sin pensárselo y se lo habría prometido, pero sospechaba que una promesa a alguien como Annabel tendría un peso terrible. No puedo, repuso. Necesitamos el libro negro. No puedo decirte el por qué, pero te juro que estará seguro y lejos de las manos del rey. Te he explicado lo que me hizo el libro, dijo ella, y por primera vez pareció animada, con las mejillas encendidas. Su único uso es un uso malvado. No deberías quererlo. No lo usaré para el mal, repuso Julian. Al menos eso sí era cierto. No se puede usar para otra cosa, insistió ella. Destruye familias, gente. Mi familia será destrozada si no consigo el libro. Annabel calló un momento. Oh, exclamó, y luego, con más cordialidad, añadió, pero piensa en lo que resultará destruido a causa del libro por el mundo. Mucho más. Existen causas más elevadas. No para mí, replicó Julian. El mundo puede arder mientras mi familia sobreviva, pensó, y estaba a punto de decirlo cuando se abrió la puerta de la casa. Emma apareció en el umbral. Estaba metiendo los pies en las botas, con Cortana en la mano. Tenía el cabello revuelto sobre los hombros, pero sujetaba la espada con firmeza. Buscó a Julian con la mirada y encontró a Annabel, se sorprendió y la miró con incredulidad. Él la vio formar con los labios el nombre de Annabel, mientras ésta se cubría la cabeza con la capucha y salía corriendo. Julian fue tras ella, Emma lo hizo solo un segundo después. Pero Annabel era increíblemente rápida. Voló sobre la hierba y el brezo de la pendiente hasta el borde del acantilado, y, con una última mirada hacia atrás, se lanzó al vacío. ¿Annabel? Julian corrió hasta el borde, con Emma a su lado. Miró hacia el agua, muchos metros más abajo, en la que no se veía ninguna onda. Annabel había desaparecido. Aparecieron en el instituto, en la biblioteca. Fue como caer desde una gran altura, y Kit se tambaleó y chocó contra la mesa, clavando los dedos en Libby para que no se le cayera. Tai se había quedado de rodillas y estaba incorporándose. Kit miró el rostro de Libby. Estaba gris, con un extraño tinte amarillento. Magnus, suspiró. El brujo, que había aterrizado con la facilidad de la larga práctica, se volvió y al instante valoró la situación. Cálmate, dijo. Todo va bien. Y fue a cogerle a Libby de los brazos. Kit la soltó aliviado, alguien iba a ocuparse. Magnus Bane lo solucionaría. No dejaría que Libby muriera. Kit tardó un momento en darse cuenta de que en la biblioteca ya había alguien. Alguien a quien no conocía y que se acercó a Magnus mientras éste depositaba a Libby sobre la larga mesa. Era un hombre joven,
de la edad de Jace, con el pelo oscuro y liso sobre el que parecía haber dormido sin molestarse en peinarse después. Llevaba un jersey descolorido y vaqueros. Miró mal a Magnus. ¿Has despertado a los niños?, le dijo. Alec, tengo una especie de emergencia, contestó Magnus. Así que será Alec Lightwood. Sin saber por qué, Kit había supuesto que sería mayor. Los niños pequeños despiertos también son una emergencia, repuso Alec. Solo te lo digo. Muy bien, apartad los muebles, les ordenó Magnus a Ty y a Kit. Necesito más espacio para trabajar. Miró de reojo a Alec mientras los dos chicos apartaban las sillas y las pequeñas estanterías. ¿Y dónde están los niños? Magnus se estaba quitando la gabardina. Alec tendió la mano y la cogió al vuelo cuando Magnus se la tiró, un movimiento tan fluido que sugería que era un gesto habitual. Los he dejado con una chica muy amable llamada Cristina. Me ha dicho que le gustan los niños. ¿Has dejado a nuestros hijos con desconocidos? Todos los demás están durmiendo, contestó Alec. Además, ¿saben Anas en español? ¿Rafe se ha enamorado? Volvió a mirar a Kit. Por el ángel, es asombroso. Dijo de repente, como si no pudiera contenerse. Kit se irritó. ¡Qué sorprendente! Quiere decir que te pareces a Jace, explicó Magnus. Jace Gerondale. Mi parabatai, dijo Alec con orgullo y cariño. Conozco a Jace, repuso Kit. Miraba a Ty, al que le estaba costando mover una silla. No porque fuera muy pesada para él, sino porque las manos se le abrían y cerraban al costado, lo que hacía que sus gestos fueran inusualmente torpes y descoordinados. Fue al Instituto de Los Ángeles después de mí, después de que averiguaran quién soy. El legendario Gerondale perdido, dijo Magnus. ¿Sabes? Estaba empezando a creer que era un rumor inventado por Catarina, como el monstruo del lago Ness o el Triángulo de las Bermudas. ¿Caterina se inventó el Triángulo de las Bermudas?, preguntó Alec. No seas ridículo, Alexander. Ese fue Ragnar. Magnus le tocó con suavidad el brazo a Libby. Esta gritó. Ty dejó caer la silla con la que se había estado peleando y tragó aire. Le estás haciendo daño, explicó. No se lo hagas. No alzó la voz, pero Kit pudo oír el acero en ella, y vio de nuevo al chico que le había puesto un cuchillo en el cuello en casa de su padre. Magnus apoyó las manos sobre la mesa. Lo intentaré, Tiberius, respondió. Pero quizá tenga que hacerle daño para curarla. Ty parecía a punto de replicar cuando la puerta se abrió y entró Mark. Vio a Libby y palideció. Libby. Livia. Trató de acercarse, pero Alec lo agarró por el brazo. Pese a su delgadez, Alec era muy fuerte. Retuvo a Mark mientras comenzaban a saltar chispas azules de las manos que Magnus pasaba por el costado de Libby. Las mangas de la chaqueta y la camisa parecieron derretirse y dejaron ver un corte largo y feo del que supuraba un fluido amarillo. Mark tragó aire. ¿Qué está pasando? Una pelea en el mercado de sombras, contestó Magnus sucinto. Livia ha sufrido un corte con un trozo de vidrio manchado con raíz de oria. Muy venenosa, pero curable. Movió los dedos sobre el brazo de Libby. Al hacerlo, una luz azulada pareció brillar bajo la piel de la chica, como si palpitara de dentro afuera. ¿El mercado de sombras?, preguntó Mark. ¿Qué diablos estaba haciendo Libby en el mercado de sombras? Nadie respondió. Kit se sintió como si estuviera encogiéndose por dentro. ¿Qué pasa?, preguntó Ty. Seguía abriendo y cerrando las manos a los costados, como si tratara de sacudirse algo de la piel. No paraba de mover los hombros. Era como si su preocupación y nerviosismo se expresaran por sí mismos mediante una silenciosa música que hacía bailar a sus músculos y nervios. ¿Esa luz azul es normal?,
Mark le dijo algo a Alec. Este asintió, soltó al otro chico y Mark se acercó a la mesa para ponerle la mano en el hombro a Ty. Tiberius se apoyó en él, aunque no dejó de moverse. Magnus es el mejor que hay, afirmó Alec. La magia curativa es su especialidad. Su voz era suave. La voz de alguien que no estaba bajando el tono para calmar a otro, sino que realmente empatizaba con él. Magnus me curó una vez. Añadió. Era veneno de demonio, no debería haber sobrevivido, pero lo hice. Puedes confiar en él. De repente, Libby soltó un grito ahogado y se le arqueó la espalda. Ty se agarró el brazo con una mano y cerró los dedos con fuerza. Luego, el cuerpo de Libby se relajó. Su rostro comenzó a recuperar color y las mejillas le fueron pasando de amarillentas a rosa. Ty también se relajó visiblemente. ¿Ya ha desaparecido el veneno?, dijo Magnus como si nada. Ahora tenemos que trabajar en la pérdida de sangre y el corte. Hay runas para esas dos cosas, repuso Ty. Se las puedo poner. Pero Magnus negó con la cabeza. Mejor no usarlas. Las runas sacan parte de su fuerza del portador, explicó. Si tuviera un Parabatai, podríamos intentar sacar la fuerza de ambos, pero no lo tiene, ¿verdad? Ty no dijo nada, el rostro se le había quedado inmóvil y blanco por completo. No tiene, contestó Kit al darse cuenta de que Ty no iba a responder. No, no pasa nada. Se pondrá bien, los tranquilizó Magnus. Pero será mejor que la traslademos a su dormitorio. No hay ninguna razón para que duerma sobre una mesa. Yo te ayudaré a llevarla, dijo Mark. Ty, ¿por qué no vienes con nosotros? Mientras lo decía, Mark fue a coger a su hermana en brazos. Pobre Libby, pensó Kit. No le gustaría nada que la cargaran por ahí como un saco de patatas. Alec, ¿puedes ir a la enfermería?, le pidió Magnus. Ya sabes lo que me hace falta. Alec asintió. Llévate a Kit, propuso Magnus. Necesitarás ayuda para cargarlo todo. Kit encontró que no le disgustaba la idea de conversar con Alec. Este tenía una presencia reconfortante, tranquila y contenida. Mientras ambos salían de la biblioteca, miró una vez más a Ty. Kit no había tenido hermanos, nunca tuvo una madre, solo a Johnny, su padre, que había muerto y del que no creía que jamás se hubiera sentido como Ty parecía sentirse, como si la posibilidad de que algo le ocurriera a Libby fuera suficiente para romperlo por dentro. Quizá a él le pasara algo malo, se dijo Kit mientras seguía a Alec al pasillo. Quizá no tuviera los sentimientos adecuados. Nunca había pensado mucho en su madre, en quién sería o dónde estaría. ¿Acaso alguien que tuviera sentimientos no se preguntaría eso? Así que conoces a Jace, dijo Alec, arrastrando un poco los pies por la alfombra al caminar. ¿Qué te pareció? Jace. Kit se sintió confundido. No entendía por qué a alguien iba a interesarle su opinión sobre el director del Instituto de Nueva York. Era solo por hablar. Alec mostraba una extraña media sonrisa, como si se estuviera guardando bastantes cosas para sí. Cruzaron una puerta con un letrero que decía enfermería y entraron en una gran sala, llena de camas de metal antiguas. Alec pasó al otro lado de una encimera y comenzó a buscar. Jace no se parece mucho a ti, dijo Kit. Había una extraña mancha en la pared frente a él, casi con la forma de un árbol. Eso es decir poco. Alec apiló vendas sobre la barra. Pero no importa. Los Parabatai no tienen por qué ser iguales. Solo necesitan complementarse. Trabajar bien juntos. Kit pensó en Jace, todo el oro destellante y seguridad en sí mismo, y en Alec, paradigma de la calma permanente y silenciosa. ¿Y tú y Jace os complementáis? Recuerdo cuando lo conocí, dijo Alec.
Había encontrado 2 cajas y estaba metiendo vendas en una y tarros de polvos en la otra. Salió de un portal procedente de Idris. Era muy delgado y tenía un montón de moretones, y esos grandes ojos. También era arrogante. Isabel y él solían pelearse, sonrió ante el recuerdo. Pero para mí, todo en él decía, queredme, porque nunca nadie lo ha hecho. Estaba muy interesado en conocerte, añadió Alec. No estaba acostumbrado a tener parientes vivos. Le importaba lo que pensases. Quería caerte bien. Miró a Kit. Toma, coge una caja. A Kit le daba vueltas la cabeza. Pensó en Jace, seguro de sí mismo, divertido y orgulloso. Pero Alec hablaba de él como si lo viera como un niño vulnerable, alguien que necesitaba cariño porque nunca lo había tenido. Pero yo no soy nadie, dijo, cogiendo la caja llena de vendas. ¿Por qué iba a importarle lo que yo piense? No importo. No soy nada. Tú importas a los cazadores de sombras, repuso Alec. Eres un gerondel. Eso nunca será nada. Con Rafe en los brazos, Cristina cantaba suavemente. Era pequeño para ser un niño de 5 años y descansaba inquieto. Se removía y suspiraba durmiendo, con los deditos oscuros retorciendo uno de los rizos de su cabello oscuro. Le recordaba un poco a sus primos pequeños, siempre queriendo otro abrazo, otro caramelo, otra canción antes de dormirse. Max, por otro lado, dormía como un tronco azul oscuro, con unos adorables ojos grandes de color azul marino y una sonrisa con algunos dientes de menos. Cuando Cristina, Mark y Kieran habían bajado corriendo y se encontraron con Alec y sus 2 hijos en el vestíbulo del instituto, Evelyn ya estaba allí, murmurando sobre brujos en su casa y lo poco adecuado que era ser azul. Cristina esperaba que la mayoría de los cazadores de sombras adultos no reaccionaran así ante Max. Sería terriblemente traumático para el pequeño. Al parecer, Alec y Magnus acababan de regresar de un viaje y se encontraron con los mensajes de Diana pidiendo ayuda. Acudieron de inmediato al instituto a través de un portal. Al conocer el hechizo de unión de Mark y Cristina, Magnus se había dirigido al mercado de sombras local para buscar un libro de hechizos con el que esperaba poder romper el encantamiento. Rafe y Max, al verse en una casa desconocida con solo uno de sus padres, se echaron a llorar. Duerme, le musitó Alec a Rafe mientras lo llevaba a una habitación de invitados. Adorno. Cristina rió. Eso significa, ornamento, le dijo. No, duerme. Alex suspiró. Aún estoy aprendiendo español. Magnum es el que lo habla. Cristina le sonrió a Rafael, que se estaba sorbiendo las lágrimas. Siempre les había cantado sus primitos para que se durmieran, igual que su madre había hecho con ella, quizá a Rafe le gustara. Vamos, pequeño Rafael, le dijo. Ya es hora de ir a dormir. ¿Te gustaría que te cantara una canción? Él asintió vigorosamente. Sí. Cristina pasó un buen rato enseñándole a Alec todas las nanas que conocía, mientras él sostenía en brazos a Max y ella estaba sentada con Rafe. No mucho después, Magnus regresó por el portal y se oyeron un montón de golpes y ruidos en la biblioteca. Alex había salido corriendo, pero Cristina decidió quedarse a no ser que la llamaran, porque los caminos de los brujos son misteriosos y sus encantadores novios, también. Además, era bueno tener algo tan inofensivo como un niño para hacerle olvidar la inquietud. Estaba segura, bastante segura, de que el hechizo de unión podía deshacerse. Pero de todas formas, estaba preocupada, ¿y si no podía ser? Mark y ella serían infelices para siempre, atados por un vínculo que no deseaban. ¿Y a dónde irían? ¿Y si él quería regresar a la tierra de las hadas? Ella no podría ir con él. También pensaba en Diego. Imaginó que a la vuelta de Fera tendría algún mensaje de él esperándola, pero no había nada.
¿Podía alguien desaparecer de su vida de esa manera 2 veces? Suspiró y se inclinó para acariciarle el pelo a Rafe al tiempo que le cantaba suavemente. Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. Alec había entrado mientras ella cantaba y se quedó sentado junto a Max, apoyándose en la pared. He oído esa canción antes. Era Magnus, recostado con indolencia en la puerta. Parecía cansado, con los ojos de gato entrecerrados. No puedo recordar quién la cantaba. Se acercó y se inclinó para coger a Rafe de los brazos de Cristina. Lo alzó y, por un momento, la cabeza del pequeño se le apoyó en el cuello. Cristina se preguntó si eso habría pasado alguna vez antes, un cazador de sombras con un brujo como padre. Solecito, caliéntame un poquito. Por hoy, por mañana, por toda la semana. Le cantó Magnus. Cristina lo miró sorprendida. Tenía una bonita voz, aunque ella no conocía esa melodía. ¿Estás bien, Magnus?, preguntó Alec. Bien, y Libby también lo está. Recuperándose. Mañana ya estará como siempre. Magnus hizo un movimiento de hombros para estirar los músculos. ¿Libby? Cristina se incorporó alarmada. ¿Qué le ha pasado a Libby? Alec y Magnus intercambiaron una mirada. ¿No se lo has dicho?, preguntó Magnus en voz baja. No quería despertar a los niños, contestó Alec, y he pensado que tú podrías explicárselo mejor. Cristina se puso en pie. ¿Libby está herida? ¿Lo sabe Mark? Tanto Magnus como Alec le aseguraron que Libby estaba bien y que sí, que Mark lo sabía, pero ella ya estaba a medio camino de la puerta. Corrió por el pasillo hacia la habitación de Mark. La muñeca le palpitaba y le dolía. No le había hecho caso antes, pero el dolor se le intensificó con la preocupación. Sería el dolor que Mark estaría sintiendo, transmitido mediante la conexión entre ellos, del mismo modo que los Parabatai a veces sentían el dolor del otro. ¿O acaso el hechizo de unión estaba empeorando, volviéndose más intenso? Él tenía la puerta medio abierta y la luz salía por la abertura. Cristina lo encontró despierto, tumbado en la cama. Pudo ver la profunda hendidura de la marca de unión, como un brazalete alrededor de la muñeca. ¿Cristina? Mark se incorporó. ¿Estás bien? Yo no soy la que estaría, contestó ella. Alec y Magnus me han contado lo de Libby. Él apartó las piernas, haciéndole sitio para que se sentara sobre la manta junto a él. El repentino alivio del dolor en la muñeca la hizo sentirse un poco mareada. Mark le explicó lo que Kit, Libby y Ty habían hecho, el cristal que habían encontrado en Blackthorn Hall, su visita al mercado de sombras y cómo Libby había resultado herida. No puedo evitar pensar, concluyó, que si Julian hubiese estado aquí, si no los hubiera dejado a mi cargo, nada de esto habría sucedido. Julian fue quien les dijo que podían ir a Blackthorn Hall. Y la mayoría de nosotros ya salíamos en misiones a los 15. No es culpa tuya que te hayan desobedecido. No les dije que no fueran al mercado de sombras, repuso él, la voz temblándole un poco. Se cubrió hasta los hombros con una manta de retales, lo que le dio el aspecto de un triste arlequín. Tampoco les dijiste que no se apuñalaran unos a otros, porque ya saben que no deben hacerlo, replicó ella bastante seca. Los mercados están fuera de los límites. Prohibidos. De todos modos, no seas muy duro con Kit. El mercado de sombras es el mundo que él conoce. No sé cómo cuidar de ellos, insistió Mark. ¿Cómo puedo decirles que sigan las reglas cuando ninguno de nosotros lo hacemos? Fuimos a Feera, eso es una violación mucho peor de la ley que visitar el mercado de sombras. Quizá tendríais que intentar cuidaros unos a otros, contestó ella. Él sonrió. Eres terriblemente sabia. ¿Kieran está bien?
Sigue despierto, creo, respondió él. Por las noches se pasea por el instituto. No ha descansado desde que llegamos, demasiado hierro, me parece. Demasiada ciudad. El cuello de su camiseta estaba desgastado y deshilachado. Cristina podía ver dónde le comenzaban las cicatrices de la espalda, las marcas de viejas heridas, el recuerdo que le habían dejado algunos cuchillos. La manta de retales había empezado a resbalársele por el hombro. Casi sin darse cuenta, Cristina se la subió. Su mano rozó el cuello de Mark donde éste se encontraba con el algodón de la camiseta. Tenía la piel caliente. Se inclinó hacia ella, y Cristina sintió el aroma de los pinos de los bosques. Su rostro estaba tan cerca que podía distinguir los cambiantes colores en el iris de sus ojos. El subir y bajar de su propia respiración parecía acercarla a él. ¿Puedes dormir aquí esta noche?, le preguntó Mark con voz ronca. Dolerá menos. ¿A los dos? Sus ojos inhumanos destellaron por un instante, y ella pensó en lo que Emma le había dicho, que cuando lo miraba, a veces veía la libertad, la ferocidad y los infinitos caminos del cielo. No puedo, susurró ella. Cristina, él se puso de rodillas. El cielo estaba demasiado nublado para dejar paso a la luz de la luna o las estrellas, pero Cristina aún podía verlo, el rubio cabello revuelto, los ojos fijos en ella. Estaba demasiado cerca, era demasiado tangible. Cristina sabía que si él la tocaba, se desharía. No estaba segura de qué podía significar eso, solo que la idea de una disolución tan total la asustaba. Además, cuando miraba a Mark, veía que eran como una sombra siempre a su lado. Se levantó de la cama. Lo siento, Mark, dijo, y salió de la habitación a tal velocidad que casi pareció hacerlo corriendo. Annabel se ve tan triste, dijo Emma. Tan triste. Estaban tumbados en la cama de la casa, uno al lado del otro. Era más cómoda que las del instituto, lo que resultaba un poco irónico, teniendo en cuenta que era la casa de Malcolm. Julian supuso que incluso los asesinos necesitaban colchones normales y no dormían sobre plataformas hechas con cráneos. Quería que me olvidara del libro negro, explicó Julian. Estaba tumbado de espaldas, ambos lo estaban. Emma llevaba el pijama de algodón que había comprado en la tienda del pueblo y Julian, unos pantalones de deporte y una camiseta vieja. Sus hombros se tocaban, y también los pies. La cama no era muy grande. Aunque Julian tampoco se hubiera movido, de haber podido hacerlo. Ha dicho que solo trae cosas malas. Pero tú no crees que debamos hacerlo. Creo que no tenemos elección. Probablemente, el libro esté mejor en la corte Selly que en cualquier otro lugar del mundo. Suspiró. Ha dicho haber estado hablando con los pisques de la zona. Tendremos que enviar un mensaje de texto a los otros para ver si conocen algún modo de atrapar pisques. Encontrar a uno y averiguar lo que saben. De acuerdo. La voz de Emma iba perdiéndose, se le cerraban los ojos. Julian sentía el mismo cansancio apoderándose de él. Había sido un día increíblemente largo. Puedes enviar el mensaje desde mi móvil, si quieres. Julian no había podido cargar su móvil porque no tenía el adaptador adecuado, cosas en las que no pensaban los cazadores de sombras. Creo que no deberíamos decirles que Annabel está aquí, dijo él. Aún no. Se asustarían, y primero quiero ver lo que dicen los pisquies. Al menos tendrás que decirles que el rey no se le ayudó a Malcolm a conseguir el libro negro, repuso Emma, medio adormilada. Les contaré que lo escribió en sus diarios, dijo Julian. Esperó a ver si Emma contestaba algo sobre lo de mentir, pero ya se había dormido. Y Julian casi no lograba permanecer despierto. Emma estaba ahí, tumbada a su lado, como debía ser. Se dio cuenta de lo mal que había dormido las pasadas semanas sin ella. No estaba seguro de cuándo se quedó dormido, o de cuánto tiempo llevaba durmiendo.
Cuando abrió los ojos, pudo ver el oscuro resplandor del fuego en la chimenea casi convertido en ascuas. Y notó a Emma a su lado, con un brazo sobre su pecho. Se quedó helado. Emma debía de haberse movido mientras dormía. Estaba acurrucada contra él. Le notó las pestañas y el suave aliento contra su piel. Ella murmuró algo y apoyó la cabeza contra su cuello. Antes de meterse en la cama, Julian se temió que si la tocaba sentiría el mismo deseo explosivo que había sentido en la corte Selly. Lo que bullía en su interior en ese instante era mejor y peor. Era una aplastante y terrible ternura. Aunque despierta, Emma tenía una presencia que la hacía alta e imponente, parecía pequeña acurrucada contra él, y lo bastante delicada para hacer que el corazón de Julian se revolviera pensando de qué modo impedir que el mundo rompiera algo tan frágil. Quería abrazarla eternamente, para protegerla y tenerla cerca. Quería ser capaz de escribir con tanta libertad sobre sus sentimientos hacia ella como Malcolm había escrito sobre su amor por Annabel: has hecho pedazos mi vida y los has vuelto a unir. Emma suspiró con suavidad, acomodándose sobre el colchón. Él quiso reseguirle el contorno de la boca, dibujarlo. Siempre era diferente, su forma corazonada cambiaba con su expresión, pero esa expresión, entre el sueño y el despertar, entre inocente y sabia, le atrapó el alma de un modo nuevo y hasta entonces desconocido. Las palabras de Malcolm le resonaron en la cabeza, como si descubrieras que una playa a la que has ido toda tu vida no es de arena sino de diamantes, y te ciega con su belleza. Los diamantes podían cegar por su belleza, pero también eran las gemas más duras y afiladas del mundo. Podían cortarte o molerte, chafarte o hacerte pedazos. Malcolm, enloquecido de amor, no había pensado en eso. Julian no podía pensar en otra cosa. Kit se despertó con el portazo en la habitación de Libby. Se sentó, consciente de que le dolía todo, mientras Tai salía de la habitación de su hermana. «Estás en el suelo», dijo Tai, mirándolo. Kit no podía negarlo. Alec y él habían ido a la habitación de Libby después de acabar en la enfermería. Luego Alec se había marchado a ver cómo estaban los niños, y él se había quedado solo con Magnus, que permanecía sentado en silencio junto a Libby, examinándola de vez en cuando para ver si estaba sanando. Era como una habitación de hospital a la que Kit no debía acceder. Así que se acordó de cómo Tai había dormido ante la puerta de su dormitorio durante sus primeros días en el Instituto de Los Ángeles, y se hizo un ovillo sobre la gastada alfombra del suelo, sin esperar descansar mucho. No recordaba haber dormido en absoluto, pero debía de haberlo hecho. Le costó incorporarse hasta quedar sentado. «Espera». Pero Tai ya se iba por el pasillo, como si no lo hubiera oído. Un momento después, Kit se puso en pie y lo siguió. No estaba muy seguro de por qué. Pensó que apenas conocía a Tiberius Blackthorne, cuando éste se volvió y comenzó a subir una escalera. Tampoco conocía mucho a su hermana. Y eran cazadores de sombras. Y Tai quería formar una especie de equipo de detectives con él, lo que era una idea ridícula. Definitivamente una en la que no estaba interesado en absoluto, se dijo a sí mismo mientras llegaban al final de la escalera, que acababa en un rellano frente a una vieja puerta desgastada. Además, era probable que hiciera frío fuera, pensó mientras Tai la abría, y sí, un aire húmedo y gélido se coló hacia el interior. Tai desapareció entre el frío y las sombras de fuera, y Kit lo siguió. Volvían a estar en el tejado, aunque ya no era de noche. Lo que sorprendió a Kit, era temprano, una mañana gris y pesada, con nubes creciendo sobre el Támesis y la cúpula de San Pablo. El ruido de la ciudad se elevaba hasta allí, la presión de millones de personas ocupadas en sus asuntos cotidianos, ignorantes de la existencia de los cazadores de sombras, ignorantes de la magia y el peligro. Ignorantes de la existencia de Tai, que había ido hasta la barandilla que rodeaba la parte central del techo y contemplaba la ciudad, las manos aferrando la flor de lis de hierro. Tai lo llamó, y Tiberius se volvió,
de modo que quedó de espaldas contra la barandilla. Tenía los hombros tensos, y Kit no se acercó más, no quería invadir su espacio personal. ¿Estás bien? Tai negó con la cabeza. Frío, contestó. Le castañeteaban los dientes. Tengo frío. Entonces, quizá deberíamos volver abajo, propuso Kit. Dentro se está más caliente. No puedo. La voz de Tai sonaba como si llegara desde lo más profundo de su interior, como un eco debajo del agua. No podía estar en esa habitación, no podía, era. Sacudió la cabeza, frustrado, como si fuera incapaz de encontrar las palabras que lo torturaban. Libby se va a poner bien, intentó tranquilizarlo Kit. Mañana estará bien. Lo ha dicho Magnus. Pero es mi culpa. Tai apretaba la espalda con más fuerza contra la barandilla. Se dejó caer hasta sentarse en el suelo, con las rodillas dobladas contra el pecho. Respiraba con fuerza y se movía de adelante atrás, agitando las manos frente a la cara, como si estuviera apartándose telarañas o molestos insectos del rostro. Si fuera su parabatai. Quería ir al escolamántico, pero eso no importa, Libby es lo que importa. No, no es culpa tuya, dijo Kit. Tai negó con la cabeza con fuerza. Kit intentó frenéticamente recordar lo que había leído en internet sobre los colapsos emocionales, porque estaba seguro de que Tai parecía a punto de sufrir uno. Se puso de rodillas sobre el suelo húmedo, se suponía que debía tocar a Tai o no tocarlo. Solo podía imaginar cómo habría sido aquello para Tai, todo el mundo corriendo hacia él al mismo tiempo, sonidos atronadores y luces penetrantes, y gritos, gritos de toda aquella gente. Y tener todos los medios con los que por lo general soportaba cosas así arrebatados por el dolor o el miedo, dejándolo expuesto como un cazador de sombras yendo a la batalla sin su traje de combate. Recordó algo sobre la oscuridad, sobre la presión y las mantas pesadas y el silencio. Aunque no tenía ni idea de cómo se iba a hacer con alguna de esas cosas en lo alto de un edificio. Dime, le pidió. Dime lo que necesitas. Rodéame con los brazos, le rogó Tai. Sus manos eran pálidas manchas en el aire, como si Kit estuviera viendo una foto movida. Sujétame. Seguía agitándose. Al cabo de un momento, Kit lo abrazó, sin saber qué más hacer. Fue como agarrar una flecha acabada de disparar, sintió a Tai caliente y delgado en sus brazos, vibrando con alguna extraña emoción. Después de lo que le pareció un largo rato, Tai se relajó un poco. Tocó a Kit con las manos, frenando su agitación, hundiendo los dedos en el jersey de su amigo. Apriétame más, le pidió Tai. Estaba agarrado a él como si fuera un bote salvavidas, la frente se le clavaba dolorosamente en el hombro. Parecía desesperado. Necesito sentirlo. Kit nunca había sido dado a los abrazos, y nadie nunca, que pudiera recordar, había recurrido a él para que lo calmara. No era la clase de persona que calmaba. Siempre había estado seguro de eso. Y casi no conocía a Tai. Pero este no hacía las cosas sin ninguna razón, aun cuando nadie pudiera ver esas razones de inmediato. Kit recordó el modo en que Libby le frotaba con fuerza las manos a su hermano cuando éste estaba nervioso, y pensó, la presión es una sensación, la sensación debe ser reafirmante, tranquilizadora. Eso tenía sentido. Así que Kit se encontró agarrando a Tai con fuerza, hasta que el chico se relajó bajo la presión de sus brazos, lo agarró con más fuerza de lo que nunca había agarrado a nadie, lo sujetó como si estuvieran perdidos en el mar del cielo y solo aferrándose el uno al otro pudieran mantenerse a flote sobre las ruinas de Londres.